hacer una separación por los quintiles de ingreso per cápita y por áreas, em, lo cual nos ha permitido observar de alguna manera que, bueno, para empezar, tomar en cuenta la importancia de diferenciar los hogares urbanos y rurales para la construcción de estos quintiles por el hecho de que la comparabilidad es más adecuada, pero principalmente observar algunas diferencias por ingresos que precisamente se observan con una importancia mayor en el caso del área rural. Es decir, en los quintiles más bajos de la distribución del ingreso per cápita se puede observar una participación eh, mayor, ¿no?, que en los casos de los quintiles de ingreso más altos. De esa manera, queremos resumir lo anteriormente descrito en las siguientes características. Básicamente, en una mayor representatividad en grupos adolescentes, es decir, los que superan los 14 años, pero con escasos avances durante el periodo de 2018-2019. Además de la prevalencia del empleo en hombres, una importante representatividad en áreas rurales, relaciones tal vez muy claras con la inasistencia escolar y también una representatividad en hogares de bajos ingresos. Este sería el resumen de la contextualización presentada anteriormente. Bueno, pasando a la parte de los canales de transmisión de la crisis sanitaria en el trabajo infantil, este pequeño esquema que toma en cuenta diferentes caídas en el bienestar nos ha permitido de alguna forma conceptualizar la revisión de literatura que hemos querido realizar. En primer lugar, como se pudo mencionar en la introducción de la presentación, las proyecciones de caídas en pobreza extrema o la afectación importante del cierre de unidades educativas es un fenómeno global y es un fenómeno que ha sido publicado por diferentes instituciones como, bueno, Naciones Unidas principalmente, con diferentes versiones a lo largo de este año. Y por otro lado, la caída de ingresos de los hogares tipificada de alguna forma como los shocks positivos o negativos de los ingresos, es otro fenómeno que nos ha parecido interesante tomar en cuenta para conceptualizar cuál sería el mecanismo de transmisión que la crisis del COVID tendría en un posible aumento o tal vez un decrecimiento del trabajo infantil. Eh, ¿Y por qué planteo esta duda, ¿no?, de lo que sería un aumento o un decrecimiento, ¿no? Precisamente porque la literatura no es tal vez tan eh, consensuada en este ámbito, considerando que, en primer lugar, eh, se acepta generalmente que, bueno, los shocks negativos de ingresos de los hogares sí tienen un efecto en el aumento de trabajo infantil. Básicamente, esta situación se relaciona con los dos axiomas desarrollados por Basu y Van, quienes establecen que precisamente el trabajo infantil es producto de la poca, la poca generación de ingresos de los hogares y que precisamente resulta casi como que una especie de lujo no tenerlo, ¿no? Y en ese sentido, también es importante mencionar el tema de la sustitución que el trabajo infantil tendría con el trabajo adulto. Evidencia de esta hipótesis se puede encontrar en los siguientes estudios presentados en pantalla y específicamente hablando de los canales específicos que estos shocks podrían em, traducirse. Se mencionan acá diferentes estudios revisados, ¿no?, hablando de los shocks en precios, en producción agrícola, los shocks producidos por eventos climáticos y el último muy relacionado al tema en cuestión, como es la enfermedad o muerte de algún miembro del hogar. Em, pero bueno, decía al principio que tal vez no existe este consenso del todo claro por el hecho de que también se puede señalar otra línea teórica que señala que los shocks positivos de ingresos tienen eh, aumentos en trabajo infantil. Es decir, que de alguna forma el nivel de actividad laboral y económica estaría como que
relacionado con aumentos en trabajo infantil, precisamente en el marco de una demanda laboral motivada por menores costos laborales ligados posiblemente a la explotación laboral de niños y adolescentes, eh, y para lo cual se encuentra, digamos, un conjunto de evidencia presentada también en pantalla, para dentro de las cuales nos ha parecido interesante el último estudio, el cual para Brasil encuentra que hijos de personas autoempleadas tienen mayor probabilidad de trabajo y también hijos o niños y adolescentes que pertenecen a niveles de la sociedad con mayor empleo adulto, ¿no? Esta evidencia, digamos, tal vez estaría en línea con ese otro campo del marco teórico que tal vez de una forma breve hemos querido representar en estas diapositivas. En ese sentido, de forma breve quisiera explicar la estrategia metodológica seguida. En primer lugar, se pretende realizar la estimación de la condición de actividad de niños, niñas y adolescentes, y de forma continua realizar un planteamiento de diferentes escenarios en base a la evolución de las magnitudes laborales observadas en la encuesta continua de empleo de 2020. En ese sentido, se plantean diferentes estimaciones de modelos de regresión lineal y modelos probabilísticos de elección discreta, para los cuales vamos a tomar en cuenta tres diferentes fuentes principalmente, que se remontan a las encuestas a la encuesta de hogares 2019, a la encuesta de niños, niñas y adolescentes que realizan una actividad para el trabajo del 2019, también realizada de forma conjunta con la anterior, y también, como se mencionó anteriormente, con las encuestas continuas de empleo hechas del 2020. En ese sentido, quisiera mencionar brevemente las variables explicativas que hemos tomado en cuenta en la modelación de la condición de actividad. En primer lugar, tomar en cuenta el ingreso per cápita de los hogares, excluyendo el ingreso de las personas menores a 18 años, el género de los niños, niñas y adolescentes, el área de residencia, los grupos de edades divididos en los que hemos podido ver en los gráficos presentados anteriormente, es decir, de 5 a 9, de 10 a 14 y de 15 a 17 años, los años de escolaridad de los jefes de hogar, la escolaridad de los padres. Esa es otra diferenciación que hemos querido hacer en las diferentes estimaciones, es separar jefes de hogares de padres. Lo mismo sucede con el caso de la edad de los mismos, la condición de ocupado de los jefes de hogar, la condición de inactividad de los jefes de hogar, la condición de cuenta propia también de los jefes de hogar. Eh, la misma condición de cuenta propia, pero ahora sí tomando en cuenta la diferenciación de padre y madre, la condición de indígena de los jefes de hogar, la presencia de enfermedades crónicas para los jefes de hogar, la presencia de ambos padres en el hogar y el número de personas dependientes en el hogar, entendida como el número de personas menores a 5 años y mayores a 60 años que viven en los hogares encuestados. Bueno, en las siguientes diapositivas he querido presentar tal vez de forma muy sucinta algunas de las tablas estimadas, sin tal vez en este caso entrar muy a fondo, más allá de querer mostrar las diferentes estimaciones hechas tomando en cuenta, bueno, el sacar algunas variables, tomar en cuenta diferentes estimaciones de las mismas. eh, pero bueno, principalmente tal vez de forma sucinta sería conveniente resaltar que en primer lugar hemos querido realizar las diferentes estimaciones por un tema de robustez precisamente, eh, y que la última estimación, la que toma en cuenta un modelo probabilístico binario, es la que hemos querido como que explorar con un poco más de profundidad. En ese sentido, las diferentes estimaciones presentadas en las anteriores tablas nos muestran algunas de las características observadas anteriormente en la descripción o en la contextualización hecha anteriormente. Es decir,
Entre estas se encuentran, digamos, la prevalencia de las áreas rurales o la prevalencia de los hombres o de una mayor edad, ¿no?, de los niños y adolescentes en la mayor probabilidad de trabajo infantil o adolescente, definido como lo hemos definido en esta oportunidad. Por otro lado, también se puede ver que las características de los jefes de hogar se pueden, digamos, traducir en que una mayor escolaridad de los mismos se relaciona con una menor probabilidad de participación laboral, lo cual de alguna forma estaría ligado a un concepto de formación de capital humano y la eh, posible generación de mayores ingresos que posibilitarían precisamente una menor participación laboral de los niños y adolescentes. Esto en la línea de la primera línea teórica presentada. Sin embargo, tal vez analizando los resultados para el caso de las madres, únicamente sin tomar en cuenta los jefes de hogar, hemos podido observar que precisamente eh, no es que todo el tipo de empleo es el que posibilita una menor participación y que de hecho tener un empleo del tipo cuenta propia se relacionaría con una mayor participación de niños y adolescentes que viven en el hogar, lo cual también se relacionaría con también la inactividad, ¿no? A mayores niveles de inactividad, entendiendo esto como la salida de la población económicamente activa de las madres, eh, habría una menor participación laboral de niños y adolescentes. Este punto yo creo que es tal vez el punto central de lo que queremos manifestar en este trabajo y lo vamos a explorar un poquito más a profundidad más adelante. Eh, y bueno, relacionado con lo anterior, la informalidad y la inactividad parecen desvalorar de alguna manera el efecto producido por los años de educación, que en el caso de las madres, como en el caso de los jefes de hogar, como vimos, tienen un efecto positivo con una menor, o se relacionan, mejor dicho, con una menor probabilidad de participación laboral de los niños y adolescentes. Sin embargo, precisamente aquí hay que tomar en cuenta precisamente estas variables de condición de actividad que de alguna forma eh, no brindarían tal vez un panorama tan favorable por el sencillo hecho de que tal vez no son condiciones deseadas, ni la informalidad ni la inactividad, por el hecho de tener tal vez efectos colaterales incluso más importantes que el trabajo infantil en los hogares. Eh, en ese sentido, también hemos querido elaborar en base al modelo escogido, que es el último de las anteriores tablas, eh, realizar el cálculo de los efectos marginales en base a los modelos probabilísticos no lineales, estos evaluados en diferentes puntos de la distribución del ingreso. En ese sentido, podemos observar que separando además estos efectos marginales por áreas, de alguna manera el efecto de las diferentes variables, ya sea el ingreso per cápita o las condiciones de actividad de los padres y de las madres, de alguna forma disminuyen su efecto a medida que el hogar del que estamos hablando aumenta su escala, ¿no?, en la distribución del ingreso, lo cual también señalaría un rasgo preocupante en el sentido de que precisamente serían los hogares más pobres en los cuales no, en los cuales precisamente se representaría los mayores efectos de estas variables en el empleo infantil y adolescente. De la misma manera, tomando en cuenta la diferenciación por áreas, esta es una característica que nuevamente se repite. Y bueno, en el sentido de evaluar precisamente cuáles serían los cambios surgidos a raíz del COVID-19, precisamente en algunas de las variables analizadas en nuestra modelización, eh, hemos tomado en cuenta, en este caso, información de la encuesta continua de empleo realizada trimestralmente durante el año 2020,
para evaluar precisamente cuáles podrían ser algunas aproximaciones de los cambios en el trabajo infantil. En este sentido, cabe resaltar algunas particularidades de la encuesta continua de empleo. En primer lugar, el hecho bueno, haber sufrido estas condiciones de pandemia ha imposibilitado que la encuesta se pueda haber realizado de la forma, bueno, usual o convencional como antes se hacía. Es decir, en esta oportunidad solamente se han podido hacer encuestas en el área urbana, eh, por lo que esta información toma en cuenta precisamente los efectos marginales del área urbana, únicamente calculados para ese territorio. Eh, por otro lado, también tomar en cuenta que hemos tomado en este caso algunas aproximaciones, digamos, tal vez cercanas a lo que podría ser el aumento de padres cuenta propia. Lo hemos querido tomar como el aumento de hombres cuenta propia, precisamente registrado en las encuestas continuas de empleo en estos diferentes periodos. Eh, esto, la explicación de esto tiene que ver con que la liberación de las bases de datos de la encuesta continua de empleo no fue posible recién hasta hace un par de semanas atrás, y únicamente en ese momento solamente fueron liberadas para el tercer trimestre del 2020, por lo cual nos hemos tenido que contentar de alguna forma con tomar en cuenta en el momento del estudio con la información publicada en las tabulaciones del Instituto Nacional de Estadística. Y también precisamente conformarnos con esta aproximación de mujeres en vez de madres, ya sea para el caso de cuentas propias o en el caso de inactividad. Bueno, una vez aclarados estos puntos y realizando la multiplicación, ¿no?, con los efectos marginales utilizados para el área urbana, hemos podido evidenciar algunos de los siguientes resultados. En primer lugar, tal vez no es posible evidenciar un aumento considerable del trabajo infantil durante 2020, pero de alguna manera es importante comprender tal vez la naturaleza de este fenómeno. En primer lugar, si tomamos en cuenta el considerable aumento de la inactividad y del desempleo, precisamente en el periodo de mayor confinamiento, que precisamente es el segundo trimestre del 2020, se puede evidenciar que precisamente a raíz de los signos que hemos podido obtener en nuestras estimaciones, que esta inactividad de los adultos y el desempleo de los adultos se ha visto como que traducido también en la disminución de la ocupación infantil y adolescente, ¿no? Digamos, tal vez en un marco más amplio no sería la única explicación. Posiblemente la mayor explicación de este fenómeno tendría que ver precisamente con las restricciones de movilidad efectuadas en ese periodo. Sin embargo, pese a estas grandes reducciones, ¿no?, de empleo que se han podido evidenciar en el segundo trimestre del 2020, de alguna manera, la recuperación de los niveles de actividad relacionados también con los niveles laborales de actividad, tanto en la población económicamente activa como en la población ocupada, de alguna forma han como que desbalanceado ese balance negativo que existía hacia un balance positivo en el aumento del trabajo infantil hasta febrero del 2021, ¿no? En ese sentido, cabe resaltar, ¿no?, que de alguna forma es importante comprender tal vez el fenómeno del trabajo infantil en el fenómeno de la pandemia en general, tanto en las facetas más duras del confinamiento, pero y tal vez esto es más importante, en lo que podría denominarse la recuperación de la situación económica que posiblemente podría estar ligada a posibles aumentos en el trabajo infantil, lo cual de alguna forma, por diferentes motivos, muchos relacionados incluso por la salubridad pública y la sanidad infantil, podría resultar un riesgo bastante peligroso para la niñez y la adolescencia.
En ese sentido, bueno, esta diapositiva precisamente señala lo anteriormente descrito y de alguna manera quisiéramos como que resaltar que es de esta forma que no hay que entender tal vez el COVID precisamente como el fenómeno como tal, sino precisamente con con los efectos colaterales que esto podría o ha tenido precisamente en el mercado laboral boliviano. Eh, en ese sentido, nos llama mucho la atención señalar que, bueno, tomando en cuenta nuestras estimaciones, no solamente para el mercado laboral infantil y adolescente, sino para el mercado laboral en general, se han podido evidenciar cambios bastante volátiles a lo largo de un año de crisis, los cuales claramente están relacionados con medidas excepcionales de confinamiento que han podido amenazar la estabilidad previa que tal vez los indicadores mostraban antes de la aparición de la pandemia. Eh, en este sentido, como conclusiones y recomendaciones preliminares, quisiéramos resaltar que en este estudio se han podido tal vez remarcar algunas características marcadas y muy repetidas a lo largo del tiempo del trabajo infantil y adolescente, como son la representación masculina, la representación rural y una representatividad mayor en hogares con menores ingresos, como se ha podido observar en el caso principalmente de las áreas rurales. A este punto se le debería sumar precisamente también la representación en la inasistencia educativa eh, como una caracterización general. En ese sentido, creemos que los avances normativos también deberían considerar los impactos que tiene la pandemia como un evento dado, pero también como un evento de larga duración, ¿no? Y que tal vez hasta ahora, tal vez no sabemos muy bien los caminos de la recuperación, pero que deberían ser considerados en un marco bastante amplio de la discusión de las amenazas de los derechos de la niñez y la adolescencia. Y en ese sentido, precisamente tomando en cuenta este contexto complejo, entendemos que existe en Bolivia un amplio bagaje de instrumentos legales y políticos relacionados a la niñez y adolescencia que deberían, pese a existir, incluir precisamente las temáticas de, bueno, seguridad de la niñez y adolescencia en su política y obviamente esto en el marco de un diálogo multilateral que, que contenga diferentes actores. Finalmente, para señalar algunas recomendaciones para futuras investigaciones, entendemos que es importante tomar en cuenta el procesamiento de nuevas fuentes de información publicadas en en las últimas semanas y meses, como son la encuesta de hogares del 2020 y las nuevas versiones de las encuestas continuas de empleo, ¿no? Que, bueno, en la página oficial del INE se publica información incluso hasta el primer trimestre del 2021, pero bueno, las bases de datos aún no son liberadas como se manifestó anteriormente. Este uso de nueva información estaría principalmente enfocado a lo que sería el estudio en los cambios de los ingresos, principalmente resaltados en la encuesta de hogares, eh, pese a que, bueno, habría que tal vez entender las condiciones en las que la encuesta ha sido realizada y también los cambios educativos, ¿no? Entendemos la incorporación de diferentes módulos que tratan de incorporar la presencia de la educación virtual durante el año de pandemia. Y bueno, por el lado de la encuesta continua de empleo, afortunadamente, a partir del primer trimestre del 2021 ya se incluye información de áreas rurales, lo cual precisamente es tal vez una ausencia que la falta de información nos ha imposibilitado tomar en cuenta en nuestro análisis. Y bueno, finalmente, en el marco de una agenda más amplia de lo que se denominaría el bienestar infantil, Fundación ARU actualmente desarrolla una agenda de investigación que trata de tomar en cuenta de una manera más articulada los temas de pobreza infantil, el abandono escolar o el acceso a servicios de salud enfocados principalmente a la niñez, los cuales
junto al trabajo infantil, eh, marcarían un vasto conjunto de temáticas que son importantes de investigar en un grupo vulnerable como es la niñez y que principalmente se ha visto expuesto ante las amenazas sanitarias que, bueno, el conjunto del mundo ha podido enfrentar desde enero del 2019, del 2020, perdón. Y bueno, esa sería la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a Fabián Calderón por su presentación. A continuación tendremos los comentarios de Aida Ferreira al documento presentado. Aida es investigadora en temas de género y formación técnica profesional. Es antropóloga formada en la Universidad Mayor de San Andrés y especialista en género con énfasis en temas de violencia en razón de género y autonomía económica de las mujeres. Actualmente desarrolla actividades de asesoramiento y formación en ambos temas para organizaciones de la cooperación internacional y la sociedad civil que desarrollan sus actividades en Bolivia y otros países de la región como ser Perú, Ecuador y Argentina. Estimada Aida, adelante, por favor. Gracias a todos por la invitación, gracias a Fabián por su presentación. Para mí es un gusto estar aquí y también haber podido leer el documento de trabajo de Fabián. En mi caso en particular, un documento siempre es bueno cuando te provoca muchas preguntas, ¿no? Y este es el caso, ¿no? Me ha provocado mucho interés y muchas preguntas y espero que al resto de los que asisten también. Algunas a lo largo de la presentación de Fabián se han ido aclarando, ¿no? Y otras siguen todavía presentes para que las podamos discutir, supongo que entre todos, ¿no? Entonces ahora les voy a compartir mi pantalla, ¿no? Y voy a detener a alguien que está presentando en este momento para expresarles un poco mis ideas sobre lo que me ha provocado este documento de Fabián, ¿no? Y yo quiero decirles que ya en otras ocasiones he leído cosas de Fabián y siempre me provoca hacer más y más preguntas, algunas de las cuales no dependen de los investigadores en particular, sino de la disponibilidad pues, de las fuentes que existen en Bolivia, ¿no? Entonces, estos son algunos de mis comentarios. Una de las cosas que para mí es clave es esta hipótesis de partida, ¿no? Que es también un análisis bien, digamos, formal sobre lo que se considera es el trabajo infantil, ¿no? Y sobre las razones por las que este trabajo infantil está presente en la cotidianidad de algunas de las familias bolivianas o en muchas de las familias bolivianas, ¿no? Entonces se parte del supuesto de que el trabajo infantil durante la pandemia se origina y explica bajo las mismas variables que el periodo pre-COVID, ¿no? Entonces hay una relación, no siempre directa, pero sí una relación fuerte entre el menor ingreso de los hogares y el mayor trabajo infantil, ¿no? Y en esta relación hay otros factores como las condiciones educativas de los padres y madres de familia, particularmente, como ha mencionado Fabián, de las madres de familia, la informalidad del empleo, ¿no? Y un conjunto de necesidades básicas que no son satisfechas, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva, para mí el documento aporta a identificar factores que podrían influir en el incremento del trabajo infantil y proporcionan datos sobre la relación directa entre estos ingresos y el trabajo, la importancia de la escolaridad de los padres, ¿no? En la incorporación laboral de los niños, niñas y adolescentes, el impacto que tiene estos empleos, ¿no? Cuentapropistas, ¿no? De padres y madres en el futuro trabajo o en el posible trabajo de niños, niñas y adolescentes, la mayor concentración del empleo en adolescentes y en áreas rurales, ¿no? Y en esta parte creo que para mí ha sido muy interesante porque hay una distinción entre el área urbana y rural
que yo extraño un poco en el tema de las variables a través de las que se ha construido este modelo, ¿no? Y en las referencias y en el análisis del contexto, Fabián también aborda la posible caída de la asistencia escolar, ¿no? Que ya tiene unas condiciones de limitación de acceso y deterioro de la calidad como efecto de la pandemia, ¿no? Por resultado de la temprana incorporación de niños, niñas y adolescentes al trabajo. Sin embargo, creo que sí es importante tomar en cuenta que hay pues condiciones diferentes durante la pandemia, ¿no? Algunas con tendencia a permanecer y otras con tendencia a revertirse por las mismas dinámicas de los mercados de trabajo y de las condiciones de las familias, ¿no? Y en este caso creo que sí se menciona en algunos puntos este déficit del empleo para todos, ¿no? Incluidos los niños, niñas que ya trabajaban antes de la pandemia, ¿no? Que eran ya parte de una situación estructural del mercado laboral en Bolivia. Está también este conjunto de trabajadores adultos y niños que han debido mantener iguales condiciones de aislamiento y limitaciones a la movilidad que les impedían pues ejercer el trabajo, ¿no? Y un mercado de trabajo que ha tendido a precarizarse aún más para todos como resultado de estas necesidades emergentes, ¿no? Entonces, siendo que todos aquellos que eran trabajadores independientes o trabajadoras independientemente de su edad han estado en condiciones similares de dificultades de acceso al empleo, me pregunto qué factores impulsarían a que niños y niñas incrementen su participación en este mercado laboral, ¿no? Y si es posible que la pandemia introduzca otras variables para el análisis, ¿no? Para el análisis tradicional que siempre hemos hecho de la incorporación de los niños, niñas y adolescentes al trabajo. Y si es posible que a las condiciones de generación de ingresos y satisfacción de necesidades, que son consideradas como dos impulsores del trabajo infantil, se sumen otros factores, ¿no? De toma de decisiones que impulsan al trabajo infantil en tiempos de COVID, ¿no? Y yo digo tiempos de COVID porque entiendo esta diferencia entre el estar en cuarentena y la post-cuarentena, pero también lo entiendo como un horizonte histórico más largo, ¿no? Que tiene un continuo y que además comparte condiciones en el durante y post-COVID, ¿no? Y en este sentido me cuestiono sobre las necesidades y oportunidades que impulsan el trabajo infantil, ¿no? Yo creo que además de todas estas necesidades que han sido abordadas por Fabián a través de las fuentes disponibles, el mercado ha generado una serie de, llamémosle, oportunidades, ¿no? Que impulsan a este trabajo infantil, ¿no? Y de estas oportunidades tienen que ver con, por ejemplo, la noción de baja vulnerabilidad de la población joven al virus, ¿no? Una de las cosas que ha sucedido por nuestro desconocimiento del comportamiento de la pandemia y también por el escaso tiempo que tenemos interacción con esta forma de abordaje de la pandemia, es una perspectiva de baja vulnerabilidad en algunos grupos poblacionales y particularmente en los niños y adolescentes, ¿no? Y esta percepción probablemente está cambiando a partir de esta tercera ola que todos estamos viviendo, en la que estamos evidenciando que no todos los niños y jóvenes están siendo, digamos, no vulnerables a las probabilidades de que el virus afecte su vida, ¿no? Y su sobrevivencia. Está también, como lo ha mencionado Fabián, la disponibilidad del tiempo de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Con menor acceso o mayor dificultad para mantenerse en el sistema educativo, ¿no? Una de las condiciones claves de esta pandemia no solo ha sido el cierre de la gestión escolar, que efectivamente ha sido ya una medida excepcional y extrema, digamos, en el manejo del sistema educativo, sino esta gradual configuración hacia otras modalidades de acceso a la educación que han dificultado pues la participación de las familias
y de las personas, particularmente las más pobres, ¿no? Están también las limitaciones de los sistemas de cuidado de los que debían corresponsabilizarse los estados, ¿no? De alguna manera, creo que en la sociedad boliviana se ha entendido que las unidades educativas eran corresponsables del cuidado de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y entonces, cada jornada de nuestra vida, ciertas horas de estas jornadas estaban dedicadas a la educación, pero también al cuidado en un espacio externo al de la familia, ¿no? Y esto demuestra las limitaciones del Estado para corresponsabilizarse de esta responsabilidad con las familias y dentro de las familias particularmente con las mujeres, ¿no? Entonces es muy frecuente, creo que todos lo hemos visto, que durante la pandemia aquellas personas que han tenido que ejercer actividades laborales, ¿no? Y de hecho hacerlo en la calle, frecuentemente estaban acompañadas de niños, niñas y adolescentes en esta figura de ayuda que es bien común en nuestro lenguaje cuando se refiere al trabajo infantil, ¿no? Está también el incremento de las necesidades en torno al trabajo doméstico y de cuidado, ¿no? Siempre ha sido un déficit muy fuerte de la información en Bolivia cuánto se dedica al trabajo doméstico y de cuidado y principalmente quién dedica tiempo a estas dos actividades, ¿no? Pero siendo que tanto niños, niñas y adolescentes como otros miembros de las familias han quedado confinados a los hogares, ¿no? Estas necesidades se han incrementado y al mismo tiempo han sido asumidas por nuevos actores que en la configuración anterior probablemente no tenían el mismo nivel de responsabilidades, ¿no? Y es altamente probable que estas responsabilidades hayan sido asumidas por esta población a la que se ha referido Fabián. Eh, Finalmente creo que es importante hablar de la oportunidad de los empleadores para minimizar sus pérdidas o maximizar sus ingresos a través de los ajustes a las condiciones del empleo, ¿no? Si bien existe en este momento una población que está buscando activamente empleo o se está rearticulando al espacio laboral, ¿no? Está haciéndolo también en condición de competencia, ¿no? De mayor vulnerabilidad. Y en este proceso, contratar mano de obra o el trabajo infantil es una forma de optimizar los gastos y minimizar las pérdidas de los empleadores. Y finalmente, aunque Fabián también lo ha mencionado, están estas necesidades en salud, ¿no? Para mí hay algunas cuestiones de fondo en el análisis de los datos, ¿no? Y no tienen que ver específicamente con el análisis que ha hecho Fabián, sí con el origen de cómo se han obtenido estos datos, ¿no? Y tienen que ver con la definición del trabajo infantil y los límites entre lo que es considerado proceso de aprendizaje, trabajo o explotación, ¿no? Explotación infantil. Eh, Creo que todos hemos sido testigos de este debate, ¿no? En el proceso de reformulación del Código Niña, Niña, Adolescente y de la ampliación del rango de edad permitido para el ejercicio del trabajo, ¿no? Y en este proceso ha habido una serie de condicionantes, ¿no? Que han tenido que ver con la forma en que definimos estos temas, ¿no? ¿Qué entendemos por cada uno de ellos? Y las formas en que se entienden son las formas también en que se han generado los datos, ¿no? Y en este sentido, distinguir entre lo urbano y lo rural puede ser muy importante al momento de comprender la situación del trabajo infantil en Bolivia, ¿no? Por otro lado está el tema del trabajo infantil remunerado y no remunerado, ¿no? Las fuentes oficiales, tanto para el trabajo infantil como para el trabajo adulto, enfatizan en el trabajo remunerado, aunque también hay información sobre el trabajo no remunerado, pero este trabajo no remunerado tiene el potencial de invisibilizar a una población muy importante
y de limitar nuestra comprensión del fenómeno, que es importante de ser discutida al momento de generar información. Y finalmente en las líneas de las definiciones está pues el trabajo doméstico y del cuidado, ¿no? Y todas las formas que ha adoptado a lo largo de nuestra historia y que han contribuido a que determinadas poblaciones sean invisibilizadas en su posición frente al trabajo, ¿no? Y aquí específicamente me refiero a las niñas y a los niños, ¿no? A las mujeres y en algunos casos, ¿no? A algunos hombres que están vinculados a actividades como la servidumbre costumbrista, por ejemplo, ¿no? Esta idea de la ayuda que tan frecuentemente suele ser expresada cuando se abordan estos temas desde la perspectiva cualitativa, oculta también estas relaciones de trabajo que son parte del cotidiano de la realidad de niños y niñas. Bueno, yo creo que hay una serie de desafíos en torno al análisis del trabajo de niños, niñas y adolescentes, y en este sentido yo enfatizo en las variables del modelo que ha considerado Fabián, ¿no? Porque hay un énfasis fuerte en el ingreso, en el empleo y en activos concretos, ¿no? Y en este ámbito creo que sí es importante diferenciar entre lo rural y lo urbano, ¿no? Entendemos esta limitación de las fuentes, ¿no? Para acceder al área rural, sobre todo durante la gestión previa, pero efectivamente existen percepciones, escenarios y activos diferentes que pueden modificar nuestra percepción del fenómeno en este espacio e incluso modificar la percepción que tenemos del área urbana al introducir otras perspectivas, ¿no? Entonces, en este ámbito, por ejemplo, me cuestiona un poco el tema del ingreso per cápita, por ejemplo, de las familias, ¿no? Considerando algunos atributos culturales, ¿no? Que se asignan a las familias, ¿no? Por ejemplo, yo esperaría que en el área urbana, ¿no? El mayor número de miembros de la familia, miembros dependientes de la familia, no necesariamente signifique un mayor ingreso, sino todo lo contrario. Mientras que en el área rural, la percepción generalizada de que a mayor número de miembros de una familia hay mayor probabilidad de ingreso es extendida y además aplicada a través de prácticas de redistribución de las responsabilidades del trabajo, ¿no? Y eso haría que algunas variables sean redundantes en este modelo y otras se visibilicen o tengan que integrarse, ¿no? Y en ese sentido pienso, por ejemplo, en los activos, ¿no? En el acceso a los recursos productivos, en temas como el de la migración, ¿no? Que influyen sustancialmente en la forma en que los niños y adolescentes se vinculan al mundo del trabajo, ¿no? Finalmente, en este tema del modelo, yo creo que la relación de trabajo-no trabajo de niños y niñas adolescentes se explica por varias variables que tienen que ver con los ingresos del hogar, el trabajo de los padres, ¿no? El nivel educativo, pero estas variables también se explican entre sí mismas, ¿no? Entonces hay cierto nivel de dependencia entre estas variables, ¿no? Y una de las cuestiones claves podría tener que ver con abordar las condicionantes del ingreso, ¿no? Y en este sentido hay algunas que han sido consideradas como educación, salud, ¿no? El número de los miembros, ¿no? Pero hay otras que podrían ser interesantes como la disposición de los recursos productivos. Fabián advierte ya en su documento que debido a la falta de información oficial, ¿no? En este estudio no se presentan estimaciones sobre los efectos de los cierres educativos, los ingresos familiares, la presencia de actividades domésticas o la situación en áreas rurales, ¿no? Pero como suele suceder casi siempre, justo lo que no podemos obtener es lo que más deseamos, ¿no? Para comprender las situaciones, ¿no? Entonces, en este sentido, a mí me surgen varias preguntas, ¿no? En relación a varios temas, y yo por lo menos
considero que si hablamos de ingreso, ¿no? Del ingreso de las familias, es interesante abordar las variaciones de ingreso pre y post pandemia en adultos y también en niñas y adolescentes trabajadores para entender la calidad del empleo, ¿no? ¿Qué tanto ha mejorado o se deteriora este empleo al que están accediendo estos niños, niñas y adolescentes, ¿no? También está, creo, considerado el volumen del ingreso, ¿no? Para aproximar a la motivación de optar por el empleo frente a otras opciones como el estudio, el ocio, etcétera, ¿no? Yo particularmente provengo del sistema educativo y una de las cuestiones más discutidas, ¿no? Es nuestra imposibilidad de hacer evidente nuestro discurso de que la educación es uno de los factores más importantes de acceso al empleo, ¿no? Esta relación directa en la práctica no es tan directa y a veces el acceso temprano al empleo es más bien un factor de desmotivación de acceso a otros derechos, ¿no? Y de ejercicio de otros derechos como el de la educación, ¿no? En relación al trabajo infantil, creo que es importante explorar la dinámica de los sectores, ¿no? Esta dimensión explotadora del trabajo infantil, ¿no? En varios sectores de la economía boliviana, ¿no? Y qué tan dispuestas están en estas nuevas condiciones las familias y los niños, niñas, adolescentes a incorporarse a sectores más peligrosos y en peores condiciones de las que tenían antes de la pandemia. También me parece fundamental abordar la dimensión cultural del trabajo infantil, ¿no? Entonces, es distinta la percepción sobre el trabajo infantil en el sector agrícola, sobre todo el de la agricultura familiar, que en el sector de servicios o en otros tipos de áreas productivas, ¿no? También creo que una de las condiciones críticas del análisis son los ámbitos de mayor probabilidad de deterioro de las condiciones laborales de niños, niñas y adolescentes. No, no existía antes de la pandemia un contexto laboral en nuestro país que excluyera el trabajo infantil y probablemente no exista después de la pandemia, ¿no? Pero es muy probable que lo que sí se evidencie es un deterioro muy fuerte de estas condiciones laborales y de que algunos sectores sean más proclives a este deterioro que otros. Y comprender esta situación podría contribuir a desarrollar mejores políticas públicas en el tema. Ahora existen otros factores y estos factores para mí son aún más desafiantes porque la capacidad que tenemos como un país para generar este tipo de información anteriormente ha sido muy limitada y en algunos casos no ha cambiado mucho, ¿no? Y tiene que ver con otros temas como la toma de decisiones sobre el uso del tiempo de este segmento poblacional, ¿no? Y esta autonomía de las decisiones. Entonces, todos los análisis parecen establecer que es una toma de decisiones colectiva, familiar, que se sustenta en la necesidad de subsanar las necesidades básicas, ¿no? O de suplir los ingresos de los adultos y las adultas, pero hay como esta perspectiva de que son decisiones generales, ¿no? Familiares. Y es muy probable que haya múltiples niveles de toma de decisiones y razones para la toma de decisiones que superan la perspectiva únicamente del ingreso, ¿no? Está también el tema del volumen y destino de los ingresos propios de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Para entender bien las condicionantes del trabajo infantil en Bolivia, creo que es fundamental entender aquellos destinos de los ingresos que son producidos por esta población. Entonces, se destinan al autosustento, ¿no? De necesidades que deberían estar cubiertas por las personas adultas, sustentan las necesidades de terceros, entre ellos toda la familia, ¿no?
maximizan los beneficios de los empleadores. Es un mix de todas estas cuestiones y cuánto interviene en cada una de ellas en la forma en que se gestionan los ingresos de niños, niñas y adolescentes. Al mismo tiempo también considero que es fundamental abordar otras dimensiones de este shock del que ha hablado Fabián, ¿no? Que impulsan al trabajo de niños, niñas y adolescentes, como la violencia, ¿no? La reproducción de las relaciones de desigualdad por género o las situaciones de desprotección de la infancia, ¿no? Que efectivamente pueden estar asociadas al ingreso, pero también a una ausencia de capacidades para brindar a la infancia condiciones de desarrollo y de protección óptimas, ¿no? Acá yo creo que hay una cuestión que el documento de Fabián me ha traído a la memoria, ¿no? Y tiene que ver con el debate de la normativa en relación al trabajo infantil que hemos tenido ya hace varios años, ¿no? Y en este debate ha habido una intensa reflexión sobre la evidencia, ¿no? La evidencia y el ejercicio de derechos, ¿no? En el análisis de aquellos que eran proclives a ampliar el rango de edad, ¿no? Para el trabajo infantil, entre los que se encontraban los propios niños, niñas y adolescentes trabajadores a través de sus organizaciones, hubo un exitoso manejo del discurso de los derechos, ¿no? Y en este sentido, los derechos que se privilegiaban eran efectivamente, ¿no? El derecho al trabajo, ¿no? Pero al mismo tiempo el derecho a la educación, ¿no? Asumiendo que el trabajo garantizaba, ¿no? La autoprovisión de los servicios educativos a los niños y niñas trabajadores. Por el otro lado, aquellos que se oponían al cambio en el rango de edad de las personas con derecho a trabajar, digamos, o que legalmente podían ejercer el trabajo en Bolivia, se han presentado una serie de evidencias sobre los efectos negativos del trabajo infantil, ¿no? En otros ámbitos de la vida, incluida la educación, ¿no? Sin embargo, si por los resultados de ese momento nos llevamos, ¿no? Han sido más eficientes estas perspectivas sobre el ejercicio del derecho al trabajo que la propia evidencia, ¿no? Y eso creo que genera algunas reflexiones, ¿no? Sobre qué evidencia puede ser interesante y puede ser importante de ser presentada para generar una transformación en los temas del trabajo infantil. ¿Qué evidencias son significativas para transformar esta situación y posición de la ciudadanía y de los tomadores de decisión frente al trabajo infantil? ¿Cuánto incide el conocimiento o desconocimiento de los derechos en la disponibilidad y calidad de los empleos para niños, niñas y adolescentes? ¿Qué implica abordar como una de las justificaciones en pro y en contra el acceso y permanencia escolar, ¿no? Y su relación con el trabajo infantil, cuando nuestra capacidad de medir calidades y cualidades de los sistemas todavía es limitada, ¿no? Y creo que también es clave ver el tema de la relación entre la necesidad y la oportunidad, ¿no? En un contexto post-COVID, parece ser evidente que las necesidades de las familias de incorporar a sus miembros al mundo del trabajo se va a incrementar. Pero al mismo tiempo parece también haberse generado oportunidades, ¿no? Para que esta incorporación atraiga a esta población de niños, niñas y adolescentes que generan pues costos de oportunidad para las entidades empleadoras, ¿no? Al mismo tiempo creo que es fundamental profundizar en las condiciones del trabajo doméstico y de cuidado, ¿no? Si este trabajo se ha incrementado en tiempos de COVID y son los niños, niñas y adolescentes quienes han permanecido en los hogares,
yo me cuestiono si se puede pensar que han incrementado su participación en este tipo de trabajo, ¿no? Porque al mismo tiempo de ser sujetos de cuidado, también son sujetos que proporcionan cuidado, ¿no? Y aún peor en condiciones en las que se han generado estas perspectivas de menor vulnerabilidad a las condiciones del COVID, ¿no? Al mismo tiempo creo que es clave en el caso de las mujeres, ¿no? Y sobre todo de las niñas y adolescentes, porque mucho del trabajo que involucra a niñas y adolescentes se invisibiliza, ¿no? Entonces, puede ser importante para entender su participación en el mundo del trabajo, en el que de acuerdo a los datos parecen haber decrecido, ¿no? ¿En qué medida existe cierta racionalidad y análisis de costo-oportunidad de los hogares? También es importante de visibilizar, porque es muy probable, ¿no?, que estas familias y también los propios niños, niñas y adolescentes tomen decisiones en torno a su futuro en función de lo que consideran conveniente en este momento, ¿no? Y en ese sentido, otras condiciones como la educación pueden salir severamente perjudicadas, ¿no? El aporte de la variable ingreso, a la que se refiere mucho este documento, sigue siendo un cuestionante, ¿no?, frente a otros temas. El ingreso efectivamente es muy importante, ¿no?, el ingreso requerido por los hogares, ¿no?, y el propio ingreso que se pierde y que impulsa a los niños y adolescentes al mercado laboral, pero hay otras variables que se combinan con este tema y que tienen su propio peso, ¿no? Entonces, entender esos pesos creo que puede ser un aporte interesante, y en ese sentido, por ejemplo, siendo un documento de trabajo, las conclusiones todavía no llegan a plantearte cuáles de estas variables analizadas tienen mayor significación sobre la situación o el problema para entenderlo a mayor profundidad, ¿no? Al finalizar el documento, ¿no?, una de las cuestiones que en lo particular a mí me impulsan a seguir conversando con Fabián y con todos ustedes, ¿no?, es el tema de las condiciones irreversibles y sus posibilidades de permanecer en el tiempo, ¿no? Hay algunas situaciones que evidentemente van a cambiar, ¿no? Con el tiempo probablemente van a retornar, ¿no?, a un punto cercano al de partida, el 2019, pero hay otras que son irreversibles, ¿no? Y estas condiciones irreversibles deberían ser mayormente visibilizadas y profundizadas en el análisis para dar elementos de diálogo, de discusión e incluso de toma de decisión cuando se quiere afrontar el problema del trabajo infantil, ¿no? Siendo yo antropóloga, una de las cosas que creo que contribuiría mucho, ¿no?, a trabajar este tema es crear una especie de línea de tiempo, ¿no?, de cómo han cambiado nuestras percepciones del trabajo infantil, ¿no?, y nuestras prácticas en torno al trabajo infantil, para comprender mejor, ¿no?, hacia dónde se dirigen estas nuevas prácticas, ¿no? Creo que con la diversidad social y cultural que tenemos en este país, han habido suficientes discusiones, pero no lo suficientemente profundas sobre lo que es el trabajo de los niños, niñas, adolescentes, y sobre para qué es útil en nuestro contexto, ¿no? Entonces, efectivamente generan riqueza, producen ingresos y pueden contribuir al bienestar de las familias, pero paralelamente a eso, en distintos contextos culturales también tienen otras significaciones y valoraciones sociales que lo hacen fundamental para el desarrollo de estas sociedades y que probablemente van a contribuir a que permanezca en el tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sería muy interesante explorar, ¿no?, qué tanto del trabajo infantil y qué tipo del trabajo infantil es percibido por la sociedad en su conjunto y
hogares en particular como parte de las tareas del aprendizaje y que parte como efectivamente un proceso que genera ingreso, riqueza y bienestar para las familias. Me disculpo si me he extendido mucho, pero creo que no. Querida Edita, no te preocupes, más bien muchísimas gracias por todos tus aportes. Realmente muy valiosos comentarios para la investigación. Y bueno, pregunto al autor si desea responder a los comentarios o añadir algo a su presentación. Sí, sí, por favor. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Aida, por la dedicación del tiempo al estudio delimitado del documento. Bueno, en primer lugar, yo quisiera, en primer término, resaltar la importancia de un factor que mencionas, sobre todo en lo que se refiere a la incorporación de otros factores específicamente relacionados con la pandemia, que podrían relacionarse específicamente con el aumento de trabajo infantil, ¿no? En ese sentido, esa es precisamente una de de las ambiciones que sí se tiene en la tendencia investigativa en este tema, considerando que no es la primera experiencia que ha sido estudiada. Se podría mencionar diferentes shocks de diferentes tipos, shocks naturales, pero también shocks epidemiológicos, como, bueno, fue el caso de la epidemia del ébola en 2014, la cual, o el conjunto de las cuales ha podido brindar algunas temáticas que pueden ser tranquilamente repetidas en este caso, ¿no? Y dentro de las cuales yo quisiera señalar, por ejemplo, la importancia de lo que implicaría la muerte de algún miembro del hogar, ¿no? Los jefes, jefas de hogar, las madres, los padres. Em, por otro lado, también los impactos que el financiamiento y las condiciones macroeconómicas de alguna forma en el sistema financiero podrían implicar para una mayor suavización de los costos que este fenómeno implicaría, eh, entre otro conjunto de elementos que sí se han podido de alguna forma sistematizar en el estudio de los impactos de, bueno, de shocks tan negativos como ha podido ser el COVID, pero otros shocks que han sido estudiados anteriormente. Em, y en ese sentido, creo que hemos querido incorporar algo de esto, ¿no? Con el tema de las personas dependientes o ya sea la presencia de enfermedades crónicas en los hogares, ¿no? Cabe resaltar que claramente muchas de estas temáticas no eran tocadas tan a fondo antes del 2020, ¿no? Y que precisamente las nuevas encuestas son las que nos posibilitan precisamente incorporar estas temáticas que han empezado a ser preguntadas a raíz de los acontecimientos sucedidos. Eh, por otro lado, yo quisiera resaltar un tema que mencionas en lo que se refiere a cuáles serían otras temáticas, ¿no? Aparte de estos factores exclusivamente del COVID, que de alguna forma estarían explicando un comportamiento laboral de los jóvenes que podría estar o podría tender precisamente a un aumento en el trabajo infantil o adolescente, ¿no? En ese sentido, me interesó mucho el hecho de la percepción de una baja vulnerabilidad al virus por parte de los jóvenes, la disponibilidad de tiempo por por la falta de actividades educativas presenciales, al menos este año. Y claro, todo lo que se refiere exclusivamente a los trabajos domésticos y a los trabajos de cuidado. Esto yo quisiera remarcarlo en el ámbito de que, bueno, es algo que ha sido varias veces comentado en tu alocución
y que me interesaría mencionar que ese es precisamente un módulo de las encuestas de trabajo infantil específico, pero que de alguna forma, según la definición, las diferentes definiciones que hemos podido tener acceso para conceptualizar este tema, de alguna forma, claro, alejan un poco el trabajo doméstico usualmente, ¿no? De lo que son trabajos entendidos como remunerados. Es decir, esta temática de por sí tiene un campo de estudio específico y que es precisamente, entendemos como que un tema muy importante considerando el confinamiento domiciliario, ¿no? Y como dices, precisamente con una sospecha tal vez aclarada de un aumento precisamente en esa variable. Em, en ese sentido, creo también importante resaltar al menos dos temáticas adicionales que sí, ¿no? Digamos, en experiencias previas analizando el trabajo infantil, tal vez ya ajeno al marco del COVID, sí es importante resaltar la importancia de mencionar lo que son los trabajos peligrosos, ¿no? El Código de Niñez y Adolescencia, para empezar, hace una aclaración específica de lo que se considera, según esta legislación, a lo que es un trabajo peligroso. Y afortunadamente esa misma determinación o esa especificación normativa se traduce en la estadística a través de las encuestas de trabajo infantil de forma casi directa. Em, y claro, ¿no? Si bien tenemos estudios sobre este tema, para el caso precisamente del COVID no lo hemos incorporado aún, ¿no? Pero precisamente creo que es algo muy importante, considerando que, bueno, estaría en el marco de lo que se entendería como la calidad del empleo y no únicamente como los indicadores de condición de actividad, que tal vez son precisamente el enfoque que este estudio ha tenido. Y bueno, por último, entre el vasto conjunto de ideas mencionadas, me interesó también mucho aclarar el tema de la concepción cultural que el trabajo puede tener en un desarrollo tal vez no tan caracterizado por la urbanización y que estaría ligado precisamente a prácticas familiares muy relacionadas con lo que podría ser la agricultura comunitaria, ¿no? Y en ese sentido, yo pienso que em, es importante de alguna forma rescatar este, esta aclaración que también, ¿no? Están como que registradas en nuestra Constitución o en el Código de Niñez y Adolescencia como una diferenciación específica, ¿no? em, Más o menos ligada también a la formación educativa ajena a la unidad educativa precisamente. Em, pero bueno, creo que en este caso, bueno, para empezar, ¿no? En el caso del COVID, como se aclaró, no hemos, tal vez, no nos hemos enfocado precisamente mucho en el área rural porque sabíamos que no sabíamos de alguna forma cómo identificar el efecto ante la falta de información. Pero más allá de esta ausencia, sí entendemos que hay que idear un método de medir precisamente estas concepciones eh, y que precisamente no necesariamente tienen que ver con lo que sería una decisión individual, ¿no? Y esto está muy relacionado a lo que mencionas, sino tal vez a un panorama colectivo que estaría caracterizado en las características de los hogares, eh, bueno, sus prácticas culturales, ¿no? Y su concepción y las percepciones, como dijiste al final, de lo que se considera el trabajo infantil, ¿no? Pero tal vez en un campo comunitario, familiar. Y me parece muy interesante y que precisamente hace de este tema eh, que tenga precisamente una concepción muy dinámica, ¿no? Y que no se puede, creo yo, al menos tal vez limitarse a un análisis unidimensional, ¿no? Por lo que, sí,
pienso que todas estas recomendaciones son bastante eh, pertinentes y que espero que en siguientes investigaciones puedan ser efectuadas. Bueno, ese sería mi comentario. Aida, muchas gracias nuevamente. Gracias a ti, Muchas Fabián. gracias, querido Fabián, por tu participación. Querida Aida, no sé si quisieras responder a los comentarios de Fabián. Sí, yo solo quería decirle que efectivamente es bien difícil abordar la diversidad, ¿no? De condiciones en las que se presenta el trabajo, ¿no? Y peor el trabajo infantil, ¿no? Eh, pero que justamente ese es pues el desafío para comprender la situación, ¿no? Y esta situación es bien diversa, ¿no? Bien compleja en relación no solo a las diferencias culturales, sino también a estos momentos distintos que estamos viviendo, ¿no? Y yo solo quiero que recordemos, digamos, que hay algunos temas que no podemos abordar, ¿no? No podemos olvidar de abordar. Y en este caso, uno clave para mí es la propia situación de desprotección, ¿no? ¿Qué pasa cuando no es el ingreso, ¿no? Cuando no es el COVID el que te empuja al mercado de trabajo, sino nuestra propia incapacidad de generar un sistema de cuidado apropiado para niños y niñas que se ven obligados a atenderse a sí mismos, ¿no? Entonces creo que ese sí es un tema clave que tenemos que considerar al momento de hablar del trabajo, ¿no? Y de las razones por las que un niño, una niña, un adolescente asume la situación de trabajar, ¿no? Muchas gracias a ambos por sus participaciones. Y bueno, a continuación abrimos el espacio de preguntas abiertas al público. Pido por favor a los participantes que quieran hacer una pregunta, levanten la mano con el botón que se encuentra en la parte inferior de la ventana de participantes. Asimismo, recordar a las personas que nos están viendo por Facebook que pueden dejar sus consultas en la parte de comentarios y enseguida serán leídas por el autor. Bueno, querido Isamu Okada, por favor, te invitamos a activar tu cámara y tienes el micrófono para poder hacer tu pregunta. Muchas gracias. Primero, gracias a Fabián por la excelente presentación. Es muy interesante. Ya bastantemente profundizado por la comentario de Aida. Pero necesito una aclaración. Porque el estudio apunta la comparación temporal entre la época pre-COVID y después. Y me atreve a preguntar, por el tema o por la situación macro del trabajo infantil, podemos suponer la, la ¿cómo puedo decir? La constancia, consistencia temporal en la época pre-COVID. Más precisando a más, consideramos el tipo de trabajo infantil. Podría ser con menor protección laboral. Eso también quiere decir que la temporada de trabajo mismo no está necesariamente protegida a lo largo del tiempo. Entonces, en corto plazo, los niños y niñas adolescentes pueden perder y ganar trabajo en muy corto plazo. Esto podría afectar el análisis porque tú quieres comparar en semestre, unos meses durante el año, ¿no? En condición básica, en la época pre-COVID, el trabajo infantil estaba, ¿cómo podría decir? No tan fluctuante en nivel macro, o puede haber una variación temporal. Bueno, Querido Fabián, si puedes proceder a responder. sí, bueno, muchas gracias, Isamu. Ciertamente es interesante tal vez el análisis de la volatilidad a lo largo del año analizado, ¿no? Y en ese sentido, tal vez difícilmente se podría afirmar que
la situación previa a la pandemia presenta esas mismas características de volatilidad. Y esto precisamente creo que tiene que ver con la presencia de instrumentos de medición de esto, ¿no? Que tienen tal vez un marco temporal bastante amplio entre ellos, por lo que de alguna forma tal vez no permiten evidenciar los cambios mensuales o trimestrales como tal vez la encuesta continua de empleo sí las hace, ¿no? Pero bueno, ciertamente es una pregunta muy importante a considerar, ¿no? Si la volatilidad en la salida del mercado laboral, por ponerlo en una figura, es una figura que tal vez existía ya antes, ¿no? Y que de alguna forma podría estar ligada incluso a los ciclos educativos de la niñez y adolescencia, precisamente. Se me ocurre tal vez al menos como una primera intuición. Y claro, ¿no? También al ciclo económico, ¿no? Que bueno, es otra variable tal vez a considerar en lo que sería la volatilidad. Pero bueno, al menos creo que por el momento solamente podría hacer esta intuición y esta tal vez posible agenda de investigación futura. Precisamente sería analizar si esta característica se repite tal vez en condiciones previas a la pandemia. Gracias. Muchas gracias, Fabián. No sé si hubiera alguna otra pregunta de los participantes de Zoom. Perfecto. Muchas gracias, Isamu, por tu participación. Y ahora, querido Fabián, procedo a leerte algunas preguntas que nos han hecho en Facebook. La primera es de Pavel Ojeda. Esta va en dos partes. La primera pregunta es, dada la reducción de la magnitud de trabajo infantil en la pandemia, la cual es bastante provocadora, ¿se consideran los efectos del paso a educación a distancia y cierre de año escolar en la estimación del tamaño del trabajo infantil bajo contexto COVID? La segunda pregunta de Pavel también. La dinámica y el razonamiento detrás de la decisión de expulsar a los niños, niñas y adolescentes al mercado de trabajo de los hogares es la misma que en el periodo anterior a la pandemia y se espera que el efecto marginal pre-COVID sea un buen predictor una vez que las familias hayan recibido múltiples shocks por el COVID. Asimismo, tenemos una segunda pregunta de Sergio Garbay. Esta también se divide en dos partes. La primera pregunta, ¿se pudieron evidenciar tal vez efectos diferenciados del shock del COVID sobre distintos sectores de actividad? Por ejemplo, aumento en actividades de agricultura, una mayor participación en servicios, comercio u otro. La segunda parte de la pregunta. Las caídas en pobreza evidenciadas corresponden más a hogares con mayor presencia de niños o niñas, o existe predominancia de algún tipo de hogar donde habitan los niños trabajadores que serían más vulnerables, como ser hogares monoparentales, hogares extensos, biparentales u otros. Ya. Bueno, gracias a Pavel y a Sergio. Bueno, primero yendo a las dos preguntas de Pavel. Bueno, el análisis del paso a la educación a distancia ciertamente es algo que debe ser considerado en la evolución del trabajo infantil, ¿no? En la modelización al menos es algo que se ha pretendido hacer eh, y que de alguna forma tal vez no ha sido traducido por el hecho de que iba a ser tal vez producto de una simulación, ¿no? De lo que hubieran sido los cambios en la inasistencia educativa durante 2020. Esto nuevamente por el hecho de que, bueno, precisamente a finales del año pasado, a principios de este, no se contaba tal vez con esta información. Por lo que creo que esta decisión ha sido tal vez más efectuada en el sentido de
tratar de trabajar con variables más observables en el caso de la modelización, por lo que entiendo que sí es un tema muy importante a considerar, el tema de los abandonos educativos, ya sean, bueno, tanto por la ausencia de medios virtuales o precisamente por la incapacidad de asistir a los centros educativos, ¿no? Ahora que hay algunas clases presenciales. Con respecto a la segunda pregunta de Pavel, digamos, la comparación precisamente creo que no sé si el sentido de la pregunta tiene que ver con el hecho de que, digamos, las condiciones que determinarían el paso al trabajo infantil variarían en términos conceptuales, ¿no? O sea, pienso yo al menos que no sería tal vez ese el caso, ¿no? Es decir, ante, digamos, los cambios en las condiciones de actividad de los padres o de los jefes de hogar, o ante los cambios en los ingresos de los hogares, tal vez lo importante en este caso sería como que evaluar esos conceptos, pero con, bueno, otra valoración cuantitativa, precisamente a raíz de lo que ha sido producido por el COVID, precisamente. Sin embargo, entiendo yo que las categorías conceptuales, más allá, digamos, de los temas que Aida precisamente mencionó en sus comentarios, que tienen que ver con, bueno, nuevamente mencionar los temas de la vulnerabilidad baja de los jóvenes al virus o la disponibilidad de tiempo, que claro, sí serían temas incorporados, pero no creo yo al menos que los temas que han sido analizados en este campo deberían cambiar. Es decir, yo creo que se deberían al menos incorporar nuevos temas, ¿no? Precisamente tal vez en la línea de lo sugerido por Aire. Y con respecto a las dos preguntas de Sergio, ¿no? En ambas, claro, se busca como que o sea, el deseo de desagregar, ¿no? Los efectos de los aumentos o disminuciones a lo largo de los trimestres por diferentes sectores, ya sean sectores de actividad o tipos de hogares. En este caso, no ha sido en ninguno de los casos, ¿no? La desagregación por niveles de actividad o por hogares no ha sido producto de este trabajo, pero bueno, sí creo que de alguna forma sí hemos intentado al menos hacer esa desagregación tomando en cuenta las diferentes categorías en los efectos marginales, ¿no? Es decir, si bien tal vez en el nivel de los niños y adolescentes no se ha podido diferenciar esta categorización, sí se lo ha podido hacer tal vez en el elemento que daría raíz a estos cambios, precisamente la evolución de los hombres o de las mujeres en específico en sus condiciones de actividad. Pero bueno, claramente, digamos, sería como que algo a complementar, realizar un análisis desagregado, ya sea a nivel sectorial o a nivel de actividades, perdón, o a nivel de tipo de hogar, ya hablando específicamente de los efectos como tal. Y bueno, esas serían las respuestas, Dani. Muchas gracias, Fabián. Y bueno, muchas gracias a todo el público por las preguntas. Agradecemos a los asistentes por su participación y también les pedimos, por favor, antes de que finalice el evento, puedan llenar la encuesta que les estamos dejando en el chat de Zoom, ya que de esta forma podemos escuchar sus sugerencias y mejorar la calidad de nuestros talleres. Muchas gracias. Y bueno, para finalizar el evento, cedo la palabra a la doctora Fernanda Wanter, directora del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Católica Boliviana. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, Fabián, por la excelente exposición sobre un tema que es muy importante y que hemos visto, ¿no? Un conjunto de indagaciones, de preguntas que estamos empezando, ¿no? A poder explorar
a medida que tengamos información, ¿no? Los datos. También quisiera agradecer muchísimo a Aida por los excelentes comentarios, sugerencias y al público por las preguntas que ayudarán sin duda alguna a enriquecer esta agenda de investigación sobre los efectos de la COVID en el bienestar de la infancia, de la adolescencia y de la población, ¿no? En general. Creo también que hoy tuvimos un día, nuestro tercer día de la gestión 2021, que nos muestra lo importante que es la interdisciplinaridad, ¿no? Esta posibilidad de articular perspectivas teóricas y metodológicas para entender fenómenos tan complejos como, por ejemplo, el tema del bienestar, el ejercicio de derechos por la infancia y en específico del trabajo infantil en sus dimensiones tanto económicas como sociales como culturales. Creo también que hoy tuvimos la posibilidad de pensar, de reflexionar factores que son más estructurales, como es el problema de la pobreza, de la desigualdad, de la carencia de sistemas de protección y de políticas de cuidado, ¿no? En países como los nuestros, y que afectan directamente la capacidad de los hogares para poder tener un nivel de vida y satisfacer sus necesidades y que puedan redundar en la necesidad de un ingreso temprano de los niños, niñas, adolescentes al mercado de trabajo en detrimento de sus derechos, como el derecho a la educación, el derecho al descanso, el derecho a la protección. Creo también que la pandemia nos ha mostrado, y me gustó mucho ese comentario de Aida, el rol de la escuela. La escuela no tiene solo un rol pedagógico, tiene un rol de cuidado. Es una institución que complementa a la familia en el cuidado de los niños. Entonces, tenemos esos factores más estructurales de nuestras sociedades que con un shock externo, como fue el caso de la pandemia, se agravan, ¿no? Pero también hay otros elementos muy importantes que tienen que ver con las características de los hogares que están más vulnerables a esta situación, como también temas culturales que entendemos por trabajo infantil, como los trabajos que ejercen los niños, niñas, adolescentes pueden ser entendidos más bien como aprendizajes o como complementarios a la escuela y por lo tanto que no deberían ser considerados como explotación o pérdida de derechos, ¿no? Entonces, la visión y la dimensión de los imaginarios de las sociedades también son muy importantes. Entonces, es esa complementariedad de perspectivas, de marcos teóricos, metodológicos, de fuentes de información. Yo creo que hoy también hemos visto no solo que hay limitaciones de datos en nuestro país, como por ejemplo las encuestas de uso del tiempo que todavía no tenemos, ¿no? Y es muy importante en términos de datos cuantitativos, pero también la importancia de complementar los datos cuantitativos con datos cualitativos, ¿no? Entonces, lo quanti-quali como complementario central para que podamos tener una comprensión amplia de problemas y de manera mucho más asertiva desde la investigación con base en evidencia poder contribuir al diseño de políticas públicas para enfrentar y mejorar el bienestar de toda la población, de toda la ciudadanía. Así que en nombre del ISEC, de la Fundación ARO, de la Fundación Hans Seidel, quiero agradecer a todo el equipo de ambas instituciones, al apoyo de la Hans Seidel, de la Fundación Hans Seidel, por este evento tan importante desde la academia en contribuir al debate público, informado,
y a la toma de decisiones en nuestra sociedad. Así que con estas palabras les deseo muy buenas noches. Hasta el próximo taller de investigación aplicada. Muchas gracias, doctora, por sus palabras y comentarios. Y bueno, tal como usted ha mencionado, con este último punto, damos por finalizado el tercer taller de investigación aplicada de la gestión 2021. Agradecemos la presencia de Aida Ferreira, de la doctora Fernanda Vanderdey, al director de la Fundación ARU, Álvaro Cherino, al autor de la investigación, Fabián Calderón, y al equipo de ISEC como al equipo de la Fundación ARU, como también a todos los participantes que nos acompañaron tanto por Zoom como por Facebook. Con esto nos despedimos y que tengan muy buena noche. Buenas noches.